Bueno, el sábado, el presidente López Obrador pone énfasis en esto mismo y se dirige de manera directa, ya sin rodeos, a Claudio X González y a las élites. Álvaro, yo creo que es la primera vez, aunque es un personaje recurrente de las mañaneras, Claudio X González no estaba en un discurso del presidente López Obrador, de estos discursos que él redacta. Y sobre todo en una fecha, en el 5º aniversario de... ¿Por qué? No es cualquier cosa. No se trata tampoco se trata de un personaje menor. Si alguien tenía duda que Claudio X González era, en efecto. Mira, a mí en su momento cuando publicamos el primer texto de las reuniones que publicas, que investigas y publicas el primer texto en Sin embargo sobre las reuniones de Claudio X González con los partidos, con los líderes de los partidos políticos, una cantidad importante de individuos, de personas, gente cercana, gente no cercana, etcétera, me dijo: no es tan importante Claudio X González. De verdad, ¿eh? Sí. No es tan importante, incluyendo un par de periodistas, uno de ellos que ha corrido en horizontal en la vida de Claudio X, y otro periodista me dijeron: ¿te cae si es como el foco es Claudio X González? De plano si es como ese tipo de personaje. Le dije: yo creo que sí. Yo creo que es un personaje que asumió una relevancia porque se trata de un personaje, es el tuerto en un grupo en un club de ciegos. O sea, no es que sea tampoco tan brillante, porque ya lo vimos, no es un personaje que destaque, Álvaro, porque habría armado una cosa más de fondo, habría razonado un movimiento realmente. Lo que estamos viendo, cómo se está desmembrando, se está partiendo en pedazos la oposición, es consecuencia de la concepción empresarial que él tuvo de los partidos. Él pensó en llegar y decir: se juntan ustedes tres, como fusionar Kimberly Clark, Carso y quién sabe qué, ¿no? Al cabo es un tema de números y es un tema... Tú agarras a la gente y la sumas, hombre. La gente no tiene decisión propia, la gente no vota por lo que le gusta. La gente se suma, como los pesos y centavos, como agarró una hoja de Excel y en una hoja de Excel planeó la suma de los tres partidos. Y esas sumas no se dan así. La relevancia de Claudio X González no es, sin embargo, por su talento político. Eso ya ha quedado de manifiesto. Ni siquiera por la capacidad de organización. Es, al final de cuentas, un personaje que fue funcionario del gobierno de Ernesto Zedillo. Después ha creado fundaciones como la Fundación Televisa, como Mexicanos Primero y como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Digamos, son las habilidades que ha mostrado, porque ni siquiera habilidades empresariales, Alejandro. Es correcto, sí. No, pero la relevancia de este personaje es que si fue funcionario de Zedillo, si fue fundador de la Fundación Televisa, de Mexicanos Primero y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es por un factor que es el que lo tiene, que lo mantiene en esta posición y que por tanto el presidente lo alude, porque es el representante de ese poder económico que lo trasciende, no solamente por su padre, que ha sido 3 veces presidente del organismo cúpula del sector privado, que es el Consejo Coordinador Empresarial, no solamente porque su padre ha sido presidente y es el ideólogo del Consejo Mexicano de Negocios, donde están los hombres más ricos de México, sino porque es el representante, además de esa élite, de una concepción
de país, de nación, Claro. que es para unos cuantos. Entonces, esa es la relevancia de Claudio X González y esa es la dimensión que le da el presidente correcto. al mencionarlo el sábado. El sábado. ¿Qué es Claudio X González? Si le sumas todo eso, Álvaro, pues es el que une, no es el más inteligente, no es el más hábil empresario, no es el más hábil político, no es el más hábil, es un administrador. Los administradores no necesariamente son los mejores en todo. El administrador en realidad lo que hace es administrar el talento de los otros, básicamente. Entonces, pues por eso tiene ese rol ahí. Pero ya, o justamente hoy el presidente dice algo que yo escribí al día siguiente de la derrota del PRI en el Estado de México, la derrota del PRIAN, que si ese gerente tuviera los resultados que ha tenido Claudio X González, ya lo hubieran corrido. Pero también es un gerente mañoso, Álvaro. Porque es el hijo del dueño. Claro. Claro. Exacto, es lo que te iba a decir. Pues claro, si llega el hijo del dueño el dueño de Kimber, bueno, no, voy a decir, llega el dueño de Coca-Cola, ya le ganó la Pepsi, ¿no? Y llega y le dice, sí, papá, nada más que, mira, ahí vamos, mira, aquí, mira cómo sí, salimos un poquito abajo. Lo que él no mide, pues él suma votos y dice, no, pues ahí vamos, aquí estamos, hay tiro. Es más, hasta con MC le ganamos. Ya, mira, nomás voy a comprar la Sky o alguna, o la Pascual, y con eso, ¡pum!, me le monto encima. Pues no, es que no es como operar números en un Excel. Y ese es donde está la falla. Pero sí, en esta ocasión, el presidente le da una relevancia importante en su discurso. Y yo creo que vale la pena rescatar este tramo del sábado de la celebración del 5º año del triunfo electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros. Sus líderes, sus jefes, no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos, y no solo en beneficio de una minoría. Siguen hablando en su demagogia, en su retórica, en nombre de la democracia, pero actúan en realidad como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula. Nos hacen recordar la época de Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima. Ahora se han constituido en una especie de supremo poder conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X González, hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen. Y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos. Aunque a todos ellos los une el clasismo y el racismo, como paradoja, eso mismo
los obnubila, les impide aceptar y ver que poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, poco a poco fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. En vez de entender esta nueva realidad, en vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie, los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre, ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el gobierno. Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás. No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza. Pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y a amar a sus semejantes. No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad. Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos. Antes podían imponerse con trampas o con el uso de la fuerza y del dinero, pero eso ya no funciona. Tampoco le sirve apostar a la propaganda tendenciosa y vulgar. Pueden los medios de manipulación, que no de información, estar mintiendo minuto a minuto, pero sus efectos no hacen mella en quienes han decidido ser dueños de su propio destino y están muy conscientes y politizados. Así es ahora el pueblo de México. Pero también nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios y nunca olvidar dos frases pronunciadas por Benito Juárez y por Ricardo Flores Magón, que son la esencia misma de nuestro quehacer político. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. La primera de estas citas implica considerar que si se pretende cambiar una realidad autoritaria, injusta y de corrupción, no hay que ser ingenuos. No se va a contar nunca con el respaldo de las élites. Y por eso es necesario, por convicción y protección política, apoyar a los de abajo, aliarse siempre
y sostenerse, respaldarse con el pueblo. ¿A quién se le ocurre, Alejandro, hablar del pueblo? Perdón, te interrumpí. No, eso es exactamente. No, ese es el asunto. Es que yo creo que una de las cosas más interesantes, Álvaro, de lo que ha pasado en los últimos años es cómo primero esto que es inédito y que creo yo que tiene que ver con un nuevo régimen y un momento de transición muy importante que se está dando en México, que los historiadores no van a reconocer como un proceso histórico, obviamente. Los historiadores, estos pues, ¿no? Ah, no, bueno. Que los académicos no lo rebasa. Por ejemplo, fíjate, para mí es hasta penoso muchos personajes que yo tenía no en estima, porque nunca los he estimado, obviamente, sé que son una élite privilegiada, pero les tenía un cierto respeto. Personajes que pues ya sabes que cobran en Canal 11 y cobran en Reforma y cobran en Colegio de México y cobran cobran aquí personajes que medianamente respetas, pues, que es de lo poco que hay, perdiéndose de la oportunidad de ver con frialdad los temas y alimentar su ambición intelectual con datos, con información de un momento histórico que estás presenciando. Y renuncias a la posibilidad de ser historiador por el odio. Por ejemplo, Crespo, Álvaro, es un caso que a mí, de verdad, me caigo para atrás. O sea, nunca me imaginé que ese personaje se convirtiera en esto que estamos viendo. Un personaje completamente envilecido, completamente lleno de rencor, de odio, que lo expresa de una manera que ya no es saludable. Por ejemplo, ayer, hoy, tampoco lo sigo ni eso, sino que de repente se me atraviesa. Y tampoco me meto a Twitter y ando leyendo a todo el mundo, tampoco lo hago. Pero publica un video donde fingen la voz de AMLO con la voz de Hitler. O aparece la imagen de AMLO con un discurso de Hitler. O sea, es una renuncia a razonar el momento histórico que estamos viviendo en México, y es una renuncia deliberada, sí, porque es producto del rencor, del odio. Comprometiendo tu oficio incluso frente a la historia, frente a la posibilidad de escribir, renunciando a las posibilidades que te da como académico presenciar un evento como este, solo por expresarte con rencor, con odio. Pero es que es parte de la materia de estudio de mentes más reposadas, más acuciosas, más comprometidas con, por supuesto, la historia. Y no deja de ser también útil ese tipo de comportamientos porque refleja en buena medida también el nivel de compromiso que se tiene o no con un proceso de transformación del país. Y no hablo solamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, identificado con la Cuarta Transformación. No, hablo de la evolución política del país que experimenta hoy, y en términos no solamente de la democracia electoral, sino el ejercicio de las libertades que en general consagra la Constitución. ¿Hay libertad de expresión? Bueno, vamos a verlos. Estaba yo viendo un video de Javier Lozano Alarcón. Es unas expresiones no categóricas o muy críticas. No, son francamente escatológicas sobre el presidente López Obrador, los términos en los que se expresa.
¿Alguien lo ha reconvenido? No, nadie, no. ¿Alguien ha cerrado un medio de comunicación? ¿Un periodista en México ha sido despedido por orden del presidente o de su gobierno? Yo estoy esperando todavía que se presenten casos así. ¿Hay violencia contra periodistas? La hay, sin duda. Mucha. ¿De dónde viene? Exacto. ¿Se aclaran o no los crímenes que se cometen? Cuando hablo de libertades, hablo de la libertad de expresión, pero hablo también de otras libertades, de tránsito, de manifestación, de inclusive abrir un negocio. ¿Hay vigencia de las garantías que consagra la Constitución o no? Esa es parte de la deliberación. Pero como hay un sector que no está dispuesto a reconocer esto, entonces se refugia en la retórica, y muchas veces ni siquiera en la retórica, en la mentira, en la manipulación, en la falsedad, en la mala fe, en la deshonestidad intelectual de quienes se supone, se ha dicho, se dicen intelectuales, mentes cultas. Concluiría con lo siguiente, Alejandro. Se van a publicar libros de aquí al próximo año, y después de que el presidente López Obrador deje el cargo, haciendo una evaluación de lo que fue su gobierno. Y es correcto, pues eso está bien. Nada más que el distintivo de esos libros va a ser la vileza, Sí. la deshonestidad intelectual, Claro. la mentira, las falsedades que a menudo uno lee en periódicos, escucha en radio y ve en televisión. Sí. Porque está lleno de mentirosos, de impostores, de personas envilecidas, y por eso creo que es todavía más interesante el momento que estamos viviendo. De acuerdo. Y bueno, Álvaro, si a principios del sexenio todavía no había un solo dato, no había pasado ni siquiera el primer dato de inflación de la primera quincena, ya estaban publicados libros, Álvaro, libros donde Andrés Manuel López Obrador era un dictador, o era un vil, o era un manipulador de conciencias, o sea, ya estaba publicado esos libros, y si tú te metes, hay posiblemente, o sea, personajes como Macario Esquetino. Yo no sé de dónde le salió de repente que era un economista importante. De los mismos entre ellos. Impostores. Que yo siempre, también. lo que yo escribía hace unas semanas, que decía, pues bueno, si son tan buenos, todos esos personajes, ¿por qué no están en empresas? ¿Por qué no los contrata Coca-Cola o se los llevan a la NASA? Como siempre dicen, ¿no? Que ¿por qué no se lo llevan a la NASA? Pues si es tan bueno, en lo que sea, pues, ¿no? Si tan brillante es. Pues sí, si es tan brillante, pues que se vaya ese economista a la NASA, ¿no? O ese pintor que se vaya a la NASA. O los echeleganistas que, oye, ¿y dónde vives? No, pues vivo en la Condesa. ¿Y por qué no vives en las Lomas de Chapultepec si se trata solamente de echarle ganas? Sí, se le vas a echar las ganas así, O sea, ya vete a Beverly Hills, hombre, ¿no? ¿por qué andas batallando con el metro? Ese es el gran parte del asunto, porque no importan los hechos, Álvaro. No importa la realidad, no importa la verdad. Importa mi criterio, importan mis prejuicios, importa mi odio. Eso es lo que importa a la hora de hacer un análisis que antes era académico o antes era intelectual. Ahora lo que importa es mi posición frente a algo. Entonces, ¿cuántos libros van a salir diciendo que López Obrador destruyó al país y convirtió a México en un... Si quieres, en una dictadura, en una monarquía, si quieres, lo pueden decir, porque también es reflejo de otro momento que vive México. Lo pueden decir porque hay libertad para hacerlo. Les duela o no.
hay libertad para que escriban incluso libros imbéciles en este país. Pueden escribir libros llenos de mentiras, llenos de basura, de odio, de rencor, de ganas de revancha. Imagínate los libros. Si ya lo odiaban, Álvaro, ahora es la revancha, ¿no? En su idea es, ahora nos vemos a la salida. Y bueno, uno, por ejemplo, Alejandro, también como parte de lo que es inminente, aparte de la evaluación, que además es normal que se haga una evaluación de un gobierno, en este caso del gobierno del primer presidente que tiene la izquierda, y que seguramente se van a identificar sin duda muchas insuficiencias, incumplimientos. Es normal que ocurra una evaluación no solamente desde fuera, sino desde dentro. Pero la característica, no tengo duda, será en este sentido. Y en particular va a ser material que se va a utilizar, obviamente, desde el punto de vista electoral, en la coyuntura del próximo año. Hay arsenales y es normal que lo hagan también, hay que decirlo, todos los contendientes. Hay quien dice, el presidente de México se está metiendo demasiado en asuntos que no le conciernen. Sí, el presidente mismo le reprochaba, el presidente López Obrador me refiero, le reprochaba, por ejemplo, a Ernesto Zedillo, actuar como hombre de Estado, que no se metiera. Nada más que hay, a mi juicio, una disputa que ya no es de partidos y candidatos, no. Están metidos, y esto es por lo cual, a mi juicio, el presidente López Obrador particulariza en Claudio X González, porque están metidos poderes no constitucionales, sino los poderes de facto, los poderes que no tienen representación constitucional, pero que son poderes informales en el país, como el poder económico. Hombre, que estén tramando contra el gobierno federal legítimamente constituido, democráticamente electo, magnates del tamaño de los que forman parte del Consejo Mexicano de Negocios, sí es de llamar la atención. Y cómo no estar inclusive en la hipótesis de que puedan grupos criminales inclusive participar en acciones de desestabilización en un momento como el que se viene. Y cómo no pensar en esa vinculación entre el crimen y el poder económico con ese propósito. Entonces, con mayor razón, hay que estar alertas, y lo que alude el presidente López Obrador a este personaje, Claudio X González, no es solamente por él como individuo, sino por todos los intereses que está detrás. Intereses, por cierto, que son los que están ahora detrás de la ciudadana Xóchitl Gálvez. Pues sí, tal cual.